Bueno, buenos días a todos. Vamos a seguir hoy, como cada viernes, cada 15 días, con los ciclos de encuentros, información para personas trasplantadas y lista de espera. Y el tema de hoy va a ser fuentes de información y modo de uso. Sintra, probablemente muchos de ustedes lo conozcan y ya lo hayan utilizado en alguna oportunidad, pero justamente la idea es que hoy nos acompañe la licenciada Daniela Hansen-Krog, que es la directora de sistemas del INCUCAI, de tecnologías y sistemas del INCUCAI, y bueno, Walter, que muchos de ustedes también ya lo conocen, que es el coordinador del área social. Así que está bueno que puedan todos los asistentes aprovechar este encuentro, porque van a ser cosas que ustedes van a poder utilizar en lo cotidiano, para buscar información propia, buscar información que quieran o que necesiten respecto de lo que son estadísticas, algunas cosas que a veces uno quiere saber y no sabe dónde buscarlas. Así que bueno, no les quito más tiempo, arrancamos y después hacemos como siempre, al final de todo, las preguntas. Empieza entonces, Walter, ¿empezás vos? Ok. Walter, el micrófono, acordate. Hola, buenos días. Bueno, es un gusto estar de nuevo, tratando de estar cerca a través de este nuevo sistema, a través de una pantalla, acercarnos, vincularnos, poder compartir información, que para NICUCAI, para nosotros como institución y el sistema de donación, el vínculo y la información con los pacientes es una de las premisas, es una de las claves, es una forma de acompañar en el tránsito de la espera del trasplante y después también, inclusive para aquellas personas que accedieron al trasplante, desde estar cerca, acompañarlos a entender. Por eso tenemos un equipo social que trabajamos todos los días con las necesidades y las demandas. Y en este ciclo, una de nuestras fortalezas como sistema, como país, ¿no? Eso después va a contar un poco Daniela, pocos países en el mundo tienen el desarrollo de un sistema informático como el Cintra, que para nosotros es un orgullo, es una fuente permanente de información. Y queremos que sea una fuente de información directa, porque lo es para cada uno de ustedes que son los pacientes. Ustedes, a partir de este sistema, pueden monitorear, verificar toda su historia, todo su tránsito en esa espera, inclusive después de trasplantado. Pueden ver su participación en procesos de donación, pueden ver sus estudios, pueden ver un montón de cuestiones. Es más, estamos pensando en nuevas formas para que la información llegue en tiempo real a cada uno de ustedes, a los pacientes, a las personas que están en proceso de inscripción, a los que esperan un trasplante, porque es clave que el paciente esté informado de toda su situación, ¿no? Y esto tiene que ver también con la disposición de un sistema, ¿no? Generalmente, a veces pareciera que todo este gran sistema que tiene la Argentina y que nosotros a veces desde comunicación hoy tenemos esa premisa, donar está bien, pero en realidad para que la donación concluya en un trasplante tiene que haber un sistema. Y Argentina tiene un sistema muy fuerte, por ejemplo. Argentina cuenta con 24 organismos, cada provincia tiene un organismo jurisdiccional que depende de cada ministerio, más el Instituto Nacional que es el INCUCAI, trabajamos juntos y conformamos el sistema de donación. Pero a su vez, Argentina tiene 152 establecimientos y equipos de trasplantes de órganos, 152 de córneas, 60 establecimientos de trasplantes de médula ósea, de CPH, 37 bancos de tejidos. Bueno, todo esto va conformando toda una red que posibilita que la Argentina haya cada día más trasplantes. Estamos en un año muy adverso, muy complicado, inesperado para la humanidad. Obvio que este año los números no van a ser como fueron los anteriores. Argentina venía con una tasa histórica de llegar a 20 donantes por millón de habitantes, transformándonos en el principal país de la región, ¿no? Pero todo eso tiene que ver con un recorrido histórico de trabajar hacia el interior de los hospitales, porque este es el sistema que trasplanta. Pero alrededor de todo esto hay un montón de médicos que hoy justamente quisiera estén en una terapia, en un proceso de donación, un montón de médicos en un montón de hospitales, gente que ni yo ni quizás muchos compañeros del UCAI conozcamos algún día, muchos médicos que están en hospitales trabajando en procesos de donación y a partir de toda esa red hospitalaria se contacta con este sistema
de donación y trasplante y se concreta el trasplante. Por eso, si bien la premisa que decimos donar está bien, lo que siempre hay que fortalecer y trabajar es por un sistema y por una estructura sanitaria que procure órganos y, por otro lado, fortalecer el trasplante en estos. Entonces, ¿esto por qué los cuento? Porque tenemos un sistema informático que puede visualizar todo esto, o sea, todo lo que sucede en el país se registra en tiempo real, desde un proceso de donación hasta un ciudadano que hoy opta y decide reafirmar su condición de donantes o decir que no, que entra por la página web. Eso es todo en tiempo real, como la persona que empieza el proceso de inscripción, como la persona que logra que se efectivice su inscripción, como aquel que trasplanta. Bueno, toda esa información que es en tiempo real está concentrada en un sistema de información. Y entonces por eso empezaba por el sistema. O sea, para brindar respuestas en las sociedades necesitamos, cuando hablamos del sistema educativo, es porque para poder formar y desarrollar una sociedad, necesitamos un sistema educativo con toda una currícula escolar, con toda una serie de premisas en la educación. Bueno, lo mismo con la salud. Entonces, y esto nos escapa a la cuestión del sistema. Entonces, por ejemplo, una de las premisas, una de las cuestiones es, que es larga, es compleja, es confusa, es todo el proceso de inscripción. Porque no es que a veces la gente lo llama, estoy en lista de espera, me dijo un médico que me anote, y la gente no se anota, como la gente no busca el donante. Los donantes provienen del sistema, y a los pacientes que le indican un trasplante se lo indica un médico, y es el sistema, con distintas responsabilidades de esos actores, el que debe garantizar el acceso a la lista de espera de esos pacientes. Los pacientes tienen que transitar su proceso de enfermedad, tienen que estar informados para saber dónde reclamar. Entonces, ese sistema tiene unos aspectos organizativos, digamos, todo este proceso. El Cintra registra absolutamente todo este proceso que les contaba. También el proceso de inscripción, intervienen un montón de actores, médicos, laboratorios, obras sociales, los organismos provinciales, hay que hacer un montón de estudios, un auditor que autoriza el proceso de inscripción, ¿no? Si estás en lista si es renal, abrirá el proceso, puede abrirlo el director médico. Y esta lista de espera, estos registros, se actualizan permanentemente. ¿Vieron que yo les dije hace un ratito? Que hay, de repente una persona quiere reafirmar su condición de donante, hay un módulo que entonces, o se inicia un proceso de donación, o se inicia un proceso de inscripción, o se efectiviza, o una persona trasplanta. Todo eso se actualiza de manera permanente, porque es en tiempo real. Lo que sucede en este instante, se registra en ese sistema. Sobre esa base de información distribuimos los órganos y tejidos que se generan en un proceso de donación. O sea, si inicia un proceso de donación, eso se registra, por este sistema se distribuyen los órganos, y el módulo 2 del Cintra es el que agrupa los registros de pacientes que esperan un trasplante, que son las listas de espera. Y están agrupadas por órganos de tejido. Y algo importante, cada uno de ustedes que son pacientes, no solo puede, sino que debería realizar el seguimiento de su ficha personal, porque es conocer que hay un sistema que está trabajando. Entonces, lo pueden solicitar a través de la cuenta mail, porque acá tenemos el 0800, que no era nuestro principal canal, y hoy fue desplazado por el WhatsApp y los teléfonos celulares que tenemos, y es muy sencillo. Aquel que no tenga la clave de usuario Cintra puede solicitar a través de pacientes@incucay.gov.ar, tiene que poner su nombre y apellido, DNI, decir solicito clave, y si la tuvo y perdió la clave o no la recuerda, dice solicito reseteo o nueva clave Cintra. Y ahí vamos a mandar por este medio para que ustedes puedan visualizar toda la cuestión. Pero esto es importante saber que esto de cómo es el proceso de inscripción, que a veces es complejo, es largo, es tedioso, se inicia cuando le indican una evaluación de pre-trasplante. O sea, lo que hay que hacer primero es que puede ser un jefe de equipo o subjefe de equipo de trasplante, o el director médico de la diálisis, en caso que sea una persona con una enfermedad renal, y eso se registra en el Cintra. Vas a tener que firmar un papel notificándote, que ahí es una de las cuestiones que a veces, con este inicial paso, muchos pacientes piensan que están en lista de espera, y en realidad es un proceso. Muchas se lo llaman y no están en lista de espera. Tienen indicación de trasplante, o tienen
en una parte del proceso está demorado. Por eso es importante que uno monitoree, porque si bien hay un sistema que tiene que garantizar la accesibilidad, también es importante que como ciudadanos y como personas tengamos la información para saber cuándo, dónde y a quién reclamar. Y entonces, cuando te indican la evaluación, ¿qué te dicen? Los médicos de trasplante van a tener que estudiarte para ver una serie de estudios obligatorios para poder ingresar a lista de espera y ver tu estado general. Entonces, ¿y qué sucede? La obra social, como cualquier estudio que te vas a hacer, te va a decir, hacerlo acá o hacerlo allá, ¿no? Si bien hay un artículo en el decreto reglamentario de la 27447, se establece que los pacientes tienen derecho a poder elegir el centro de trasplante. Esto a veces se ve coartado porque tiene que ver que a veces hay obras sociales que no tienen convenios con tal centro de trasplante, o obras sociales que no es solamente las obras sociales, a veces hay tipos de trasplantes que no quieren trabajar con tal obra social por deudas, por otras cuestiones, porque no hay garantías de cobrabilidad y estas cuestiones burocrático-administrativas. Entonces, la obra social te va a decir, te autorizo los estudios, y a lo mejor no tenés prueba, a lo mejor te dice, te autorizo los estudios acá, que no es en cualquier hospital, es en un centro de trasplante. Y esta es una etapa de información, es importante estar informado, siempre está importante estar informado. Pero esta etapa nueva, que a veces no esperaba su trasplante, la comunicación es un poco a veces fuerte, porque cuando alguien desconoce algo y te da una premisa, transitar un camino que desconoces, te genera incerteza, te genera angustia, te genera temores, miedos, un montón de cuestiones. Se te mueven un montón de cuestiones, de fichas en tu vida, que, bueno, te hace la cuestión difícil. Por eso la información es clave y es importante. Y nosotros, justamente el otro día estábamos hablando con el equipo, y hablamos de justamente la palabra certeza. A veces uno, cuando habla con ustedes, con cada uno de los pacientes, uno se da cuenta que hay como que tienen a veces incerteza, que tienen, obvio que las angustias y los miedos y los temores están para atravesar un proceso de enfermedad, ¿no? Pero como la incerteza, y nosotros siempre decimos que la palabra clave para nosotros cuando hablamos con ustedes es, nunca vamos a garantizar ni asegurar que van a trasplantar, vamos a darle confianza que hay un sistema. Y la palabra es confianza. Tengan confianza que hay un sistema que trabaja tanto para que puedan ingresar a esta espera, como para que transiten esa espera, como para que puedan trasplantar. Y después está la cobertura social, cuando te indicaron la evaluación para el trasplante, la evaluación te va a decir, bueno, te autorizo, y te va a decir los estudios en determinado lugar, que tiene que ser. Esta es una etapa a veces complicada, porque a veces se demora, y a veces tiene que ver con estas cuestiones de sistemas administrativos, y por un lado va el proceso de enfermedad y por otro lado va los tiempos administrativos y burocráticos. Entonces, nosotros muchas veces intervenimos como para tratar de acelerar un poquito esas cuestiones, que no se demoren, pero la clave está también en cada uno de ustedes, en poder conocer, en poder inclusive informar a otros pacientes, porque esta relación que hay entre pares, entre la comunidad de pacientes que trasplantados en lista de espera, que tienen como cierta comunión, porque están transitando o transitaron algo parecido, muchas veces son los propios pacientes los que te pueden aclarar ciertas dudas. Y después viene, bueno, lo que hay que hacer, la evaluación pretrasplante, que ya es un acto médico, donde ese equipo médico te va a hacer una serie de estudios obligatorios para ingresar en lista de espera y determinar si estás apto para el trasplante, o tenés un no apto transitorio porque tenés alguna otra intercurrencia, algún otro problemita que hay que resolver ese problema, para después poder ingresar a lista de espera, o muchos casos, que son pocos, que son los no aptos definitivos, que eso, digamos, el no apto definitivo es para personas que el trasplante no le va a garantizar una mejor calidad de vida o le va a garantizar continuar viviendo. Entonces, generalmente los pacientes están aptos para el trasplante, y si hay un no apto transitorio o por alguna cuestión es que los médicos detectan, van tratándolo de forma simultánea. Y después, bueno, los laboratorios de histocompatibilidad, que es clave para el momento de determinar, en el caso del HLA, para la compatibilidad de HLA, digamos que ahora se hace en cardíaca, antes era solamente renal,
Y en el caso de la lista espera renal es clave porque ahí te va a determinar qué tipo de riñón vas a necesitar. Y después la cobertura social vuelve al escenario porque antes se había autorizado estudios. Entonces, te autorizó estudios, fuiste, te estudiaste con los médicos, te dio el acto, entonces, ¿qué va a hacer ahora la obra social? No va a autorizar los estudios, va a autorizar el trasplante. Entonces, y finalmente, una vez que ya está autorizado el trasplante por la obra social, el organismo provincial va a fiscalizar todo el papeleo y va a efectivizar al paciente en lista de espera. A partir de ese momento empiezan a participar en la distribución de órganos y tejidos. Y la distribución, bueno, no hay, todos a veces hay como una premisa y una pregunta muy regular y recurrente, ¿en qué puesto estoy? No hay un puesto preestablecido, porque vos no necesitas cualquier riñón, por ejemplo. Vos ser un riñón con determinada característica que se asemeje al tuyo y a tu necesidad de tu cuerpo. Entonces, no es que cualquier riñón te va a servir. Eso es lo que la compatibilidad. Entonces, hay criterios preestablecidos, no tienen un posicionamiento numérico, o sea, hay normas para decir cómo se distribuye un riñón, cómo se distribuye un corazón, cómo se distribuye un pulmón. Son específicos, únicos en todo el país, no hay un criterio renal en una provincia y otro en otra, son nacionales y únicos. Se hace a través del Sintra, el mismo Sintra, cuando empieza el proceso de donación, en una terapia y después concluye con la distribución de esos órganos que se pudieron generar en ese proceso. Y el orden numérico, como no hay un funcionamiento del orden, o sea, en cada proceso de donación se emite un listado con un paciente en primer lugar, segundo, tercero, cuarto, quinto. Ahí va a estar Juan, Pedro, Marta, Susana, Andrés. Cada uno de esos Juan, Pedro, Marta, Susana o Andrés va a trascantar en un lugar determinado. Entonces, cuando se procura ese órgano, que tienen que ver estos criterios, que tienen que ver dónde se procura, la región, que tiene que ver la compatibilidad entre donante y receptor, la situación clínica, que esto se da particularmente en lo que son el trasplante de corazón, pulmón o hígado, la antigua lista de espera, porque en el caso renal toma desde cuándo estás dializando. Y los mecanismos que se van actualizando se establecen mediante el trabajo con las comisiones asesoras. Una de las premisas es la equidad distributiva y la igualdad de oportunidades. No influye tu tenencia de empleo, la obra social que tenés. O sea, la equidad está en estos criterios generales y criterios éticos para asegurar la accesibilidad, la transparencia, la equidad. Los criterios médicos que tienen que ver con esto, situación clínica. Se supone que si alguien está mucho más grave que otro paciente, se prioriza a ese paciente que está grave porque su vida corre riesgo. Entonces, ante un bien escaso, que son los órganos, porque en realidad es más la demanda que la cantidad de órganos que se pueden ofrecer a los que esperan, hay que poner criterios. Y en el caso de una situación clínica, alguien que está en una situación muy complicada se lo prioriza ante otra persona que a lo mejor puede ir transitando ese proceso de enfermedad. Y la compatibilidad, ¿no? Y el criterio de regionalidad tiene que ver con acortar los tiempos de isquemia y establecer un equilibrio distributivo entre todos los pacientes del país, porque hay provincias que tienen listas muy grandes, numerosas, porque tienen que ver con la población. La provincia de Buenos Aires tiene una población altísima respecto a toda la población del país y por ende tiene más pacientes. Entonces, si vos procurás un órgano en una provincia determinada y lo distribuís de igual en todos, es más probable que haya una compatibilidad en esa lista de muchos pacientes. Entonces, de repente, procurás en una pequeña provincia y el órgano se lo lleva a otra provincia. Entonces, para dar ese equilibrio distributivo se empieza por la distribución regional y provincial. Y entonces, cortarles un poquito este ejemplo. ¿Qué quiere decir que no hay un paciente primero, segundo, tercero? Ese listado va a salir en cada proceso de donación. Entonces, tengan presente que esa lista de ese proceso de donación es dinámica. O sea, los pacientes hoy, que están hoy, o sea, el donante de hoy se va a aparecer a algunos, el donante de mañana se va a aparecer a otros. Entonces, se van a agrupar listados. Y una cuestión que es importante, cuando hay un listado, nuestros médicos se comunican con los médicos del equipo de trasplante para decir, hola, ¿cómo te va? Estamos en proceso de donación, por ejemplo, renal. Decime, che, está Juan, tu paciente Juan, porque ahí va a estar el listado, Juan, Marta, Pedro, Susana, Andrés.
Galeria. Entonces, en esa distribución, cuando los médicos hablan con los médicos del equipo de trasplante, los equipos de trasplante le van a preguntar un montón de cuestiones médicas. Che, decime la edad, de qué falleció, cuándo, un montón de datos. Y con toda esa información médica, el equipo de trasplante va a decir, ¿acepto o no acepto el órgano para Juan? Entonces dice, no lo acepto, si no lo acepta, no lo acepto para Juan, ni para todos mis pacientes de ese proceso de donación, de este establecimiento. Entonces, la lista puede ser muy dinámica. Puedo estar en el puesto 17 y trasplantar, porque muchos pacientes previos, por determinados motivos, no trasplantaron. Pero bueno, un poco era contar así. Ahora queremos darle un poco paso a Daniela, para que, o si quieren hacer preguntas, o hacemos al final del ciclo de este encuentro. Hola, Daniela. Parece que le damos paso a Daniela, si te parece, Dani, y después vamos contestando las preguntas. Dale. Dale, listo, me parece bien. Bueno, buenos días a todos. Un poco para ampliar los conceptos y lo que Walter explicó muy bien, la idea es contarles un poco algo que ya es conocido para todos, para la mayoría, pero bueno, por ahí explicarles qué otras cosas tiene, quién participa en cada uno de los módulos, que eso también es importante, en cada acción, en cada proceso del Sintra, quién participa. Y bueno, y después ver en línea algunos ejemplos, es decir, cómo se ven los datos, cómo se ven los procesos en los distintos módulos del Sintra. A ver, voy a mostrar, a ver si se ve, ahí se ve la pantalla. Sí, Dani, perfecto. Perfecto, bueno, vamos a presentarlo entonces. Bueno, primero empecemos. ¿Qué es el Sintra? El Sintra, bueno, como todos saben, a ver si puedo sacar esto que me está molestando, ahí está. Es un sistema de información que registra todos los procesos, como dijo Walter, de toda la actividad de donación y trasplante. No solamente lista de espera, sino todos los procesos. Los procesos del INCUCAI, todos se centralizan en este sistema de información, incluyendo los sistemas administrativos. Parte de los sistemas administrativos también están incluidos en este sistema nacional que llamamos Sintra. ¿Cómo se hace, cómo funciona este sistema? Bueno, con una gestión descentralizada. ¿Qué quiere decir una gestión descentralizada? Es decir, que cada actor en su lugar de trabajo, en su lugar, es el que genera el dato. Es decir, no es el INCUCAI ni son las provincias, es cada uno de los actores. El centro de diálisis, el equipo de trasplante, el laboratorio, es decir, cada uno de los actores genera los datos en el Sintra. Y eso se concentra en una única base de datos que está concentrada toda la información ahí integralmente. A ver, ¿qué no pasa esto? Ahí está. Bueno, ¿cuáles son los módulos del Sintra? Bueno, el registro de diálisis, donde ahí se registran todos los pacientes que están en insuficiencia renal crónica terminal. Ahí están todos los pacientes. Hay una adherencia muy grande en ese registro, así que es un registro muy voluminoso que todos los años se va actualizando. El módulo 2 es el de lista de espera de todos los órganos y de córneas. Así es el nombre general. Después vamos a ver que cada uno de los módulos tiene a su vez otras funcionalidades que lo incluyen. El módulo 3 es el de procuración, el 4 es el de trasplante, el 5 son todas las expresiones de voluntad de donación y el 6 es el de donantes y trasplantes de CPH. Empezamos por el registro de diálisis. ¿Quiénes utilizan el registro de diálisis? Bueno, los directores médicos, el staff del centro de diálisis, es decir, no solamente el director, sino la secretaria, el médico, cualquiera que toma el dato de un tratamiento dialítico, lo ingresa en el Sintra. Y por otro lado, también están los organismos provinciales y el INCUCAI en su rol fiscalizador de todos estos registros de diálisis. Esos son los dos actores fundamentales de ese módulo. ¿Qué se registra?
Bueno, se registra tratamientos dialíticos, es decir, todo el ingreso y el egreso en un tratamiento de diálisis, la situación en lista de espera, los tratamientos en tránsito, que son todos aquellos cuando alguien se va de vacaciones, cuando se va de viaje, es decir, cuando está por un periodo más cortito, y todas las continuidades dialíticas, que es el estado en que el paciente que está haciendo una diálisis se encuentra al 31 del 12 de cada año. Todos estos registros son obligatorios de alguna manera para poder continuar con el registro de los pacientes en su centro, día a día. De estas funcionalidades que tiene el módulo 1, tomo como principal la situación en lista de espera. No porque no sean principal el resto, sino como para darle un enfoque diferente. ¿Por qué tomo esto? Porque el centro de diálisis tiene la obligación, dentro de los 90 días de que un paciente ingresa a diálisis, de indicar su situación en lista de espera. ¿Qué significa eso? Que el centro de diálisis tiene que decir, tiene 3 opciones, es decir, o indica la evaluación pretrasplante, o la contraindica porque el paciente no puede trasplantarse por alguna razón médica, o otra opción es que el paciente no quiera trasplantarse. Estas situaciones todos los años el centro la tiene que redefinir, es decir, tiene que decir, a no ser que se haya indicado, es como que la tiene que actualizar, no es que se queda en que, por ejemplo, el paciente no quiere trasplantarse. Todos los años se le genera un registro pendiente para que el centro de diálisis vuelva, de alguna manera, a decir por qué el paciente no quiere trasplantarse, o por ahí cambió de opinión y cambia esa situación. Esto es muy importante, ¿y por qué lo tomo importante? Porque es acá donde empieza el proceso de inscripción en lista de espera, ¿sí? Para los trasplantes renales, obviamente, pero es acá, desde el centro de diálisis, donde se hace la indicación de evaluación pretrasplante. Yo acá quiero mostrarles, la idea es mostrarles el módulo y ver de qué forma se ven los datos que yo les digo en el módulo, ¿sí? Entonces yo acá estoy entrando en un entorno de prueba, pero por ejemplo si ingreso acá al módulo 1, nosotros acá tenemos el menú donde en el módulo 1 están todos los centros de diálisis, acá tenemos todos los centros de diálisis con sus pacientes. Y si, por ejemplo, queremos ver un paciente en especial, yo puedo ver la ficha del paciente, y acá veo lo que le decía recién, es decir, todos los ingresos y los egresos en diálisis. Este paciente tuvo muchos movimientos, este ejemplo tuvo muchos movimientos, entonces acá tengo un ingreso del paciente en diálisis, a esto se le llama DRI, un egreso del paciente en diálisis, a esto se le llama DEM, luego reingresó nuevamente a diálisis, seguramente por un cambio de centro, como acá vemos, tienen diferentes centros. Acá vuelve a egresar y vuelve a reingresar a diálisis. Esto es todo un proceso, digamos. En ese proceso, en cada ingreso y regreso, en el paciente se completa una ficha donde tiene todos los centros, todos los datos que necesita el centro para poder tener la ficha, ¿no? Domicilio, financiador, cuándo empezó el tratamiento, qué serología, laboratorio, qué morbilidad, es decir, es bastante completo todo esto. Esta ficha ustedes la van a poder ver desde el módulo 2, desde la ficha de pacientes, ¿sí? El paciente en el módulo 1 no tiene ingreso, en este módulo de registro de diálisis, no tiene ingreso, sí tiene acceso desde el módulo 2, es decir, ya cuando el paciente ingresa o tiene una inscripción, comienza un proceso de inscripción,
ahí entonces se genera, se puede ingresar y se puede acceder a toda esta ficha que estamos viendo desde acá, ¿sí? Esto, un DEM, por ejemplo, este DEM es por cambio de centro de diálisis, como vemos acá, y este DEM que vemos acá, que pasó más adelante, fue precisamente por un trasplante, es decir, por un trasplante de una distribución, en un proceso de donación tal, con un certificado de implante tal. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todo, por eso la base es única, porque todo se relaciona y todo de alguna manera impacta en cada uno de los registros. Este proceso de interrupción por trasplante es algo que sucedió en otro módulo, pero que impacta en el registro de diálisis, que es el módulo 1. ¿Sí? Bueno, a ver, saco esto de acá, ahí está. Vamos a seguir entonces. Este es el módulo 1, como dijimos. El módulo 1. Siguiendo con los módulos, entonces, está de lista de espera, es el core, es como el corazón, digamos, de todo el Cintra, digamos, porque acá se incluyen no solamente todos los pacientes que están inscriptos, sino aquellos que están en proceso de inscripción, como decía Walter. Es decir, solamente participan en los procesos de distribución los que están inscriptos. Los que están en proceso de inscripción no participan hasta que se inscriben. Por eso el desafío es acortar el tiempo de inscripción, es decir, hacer entre todos que ese tiempo de inscripción sea cada vez más chico, así estos pacientes que están en proceso de inscripción pueden llegar a participar de todos los procesos de donación. Entonces, ¿quiénes utilizan lista de espera? Ya entran en juego otros actores, ¿sí? En el anterior teníamos solamente a los centros de diálisis y a las provincias y al INCUCAI fiscalizando. Acá están los centros de diálisis porque son los que de alguna manera inician el proceso de inscripción en aquellos pacientes renales que son las listas más grosas, digamos, más grandes que tenemos. Y los equipos de trasplante. Los equipos de trasplante son los que continúan el proceso y en el caso del resto de los órganos no renales son los que inician el proceso. Entonces, estos dos actores son muy importantes porque son los disparadores del inicio del proceso de inscripción que tanto hacemos referencia. Los financiadores, las obras sociales, tienen un rol muy importante porque en realidad son los que autorizan la inscripción, el proceso, digamos, tanto la evaluación como el trasplante, los financiadores ingresan para autorizarlo. El laboratorio de histocompatibilidad para todos aquellos trasplantes que son renales necesitan de estos estudios para así poder establecer la compatibilidad donante-receptor, necesitan de este estudio, entonces por eso los laboratorios ingresan al Cintra y cargan los estudios de histocompatibilidad. Como siempre, los organismos provinciales y el INCUCAI en su rol fiscalizador aparecen a lo largo de todo el Cintra, y acá sí los pacientes tienen un rol que si bien es un rol de consulta, no deja de ser también parte de esta fiscalización que todos esperamos para que este proceso sea cada vez más corto y más equitativo, y le den más acceso a todos aquellos, el acceso a todos aquellos pacientes que están aún en proceso de inscripción, ¿sí? Estos son todos los actores que funcionan en este módulo. ¿Qué registra el módulo 2? El módulo 2, si bien, como decía, el corazón principal son todos los procesos de inscripción en todas las listas de espera de órganos simples y combinados, hepatorrenales, cardiorrenales, renopancreáticos y tejidos de córneas, las listas de córneas. Eso es lo principal que maneja este módulo y es el inicio del módulo cuando allá por el 2003 lo empezamos a hacer. Pero además tiene otros procesos. Todos los procesos con donantes vivos se registran en este módulo. Todo el registro de seguimiento post-trasplante año a año de todos los pacientes trasplantados se registra también acá en el módulo 2.
Las evaluaciones anuales, que es muy importante que ustedes tengan en cuenta que todos los pacientes necesitan una evaluación anual, porque si no, eso de alguna manera les permite el contacto con el médico y les permite también que ante una distribución y ante una asignación de un órgano estén bien evaluados. También está la provisión de medicación inmunosupresora para todos aquellos pacientes que no tienen una obra social explícita, digamos, expresa. El INCUCAI provee de medicación inmunosupresora, tanto la de inducción, que es la del trasplante, como la del mantenimiento, que lo van a necesitar a lo largo de toda su vida. Y también están el resto de las solicitudes de tejidos, que son numerosas, por ejemplo, válvulas y sistema osteoarticular, que es huesos. Básicamente, y a grosso modo, esto es lo que se registra en el módulo 2. Y quiero hacer enfoque en las evaluaciones anuales. Es un registro muy importante que por ahí no muchos, de la misma manera que en el módulo 1 hice hincapié en la situación en lista de espera que tiene que definir el centro de diálisis para que el paciente comience este proceso de inscripción. Acá hago énfasis en las evaluaciones anuales, que es importante para que el paciente siga inscrito en lista de espera, para que el paciente, si en realidad participa de un proceso de donación, pueda estar en las condiciones que realmente se necesiten para ese proceso. Y bueno, esta evaluación anual se genera cada 60 días antes de su vencimiento, es decir, es un registro que tiene vencimiento, que si no se completa, hay un disparador en el Cintra como para avisar que en realidad esta evaluación es importante. Se genera 60 días antes para que el equipo de trasplante pueda de alguna manera tener un espacio para convocar al paciente, para llamarlo, para de alguna manera citarlo, para hacer todos los estudios que en realidad necesita para permanecer en lista de espera y participar de los procesos de donación. Se hace una vez al año y básicamente lo importante de esto es ratificar o cambiar o rectificar la situación clínica del paciente, es decir, actualizarla. Si sigue en la misma situación, si sigue con las mismas condiciones, pero bueno, esto es importante resaltarlo en el módulo 2. Y como en el módulo 1, acá vamos a entrar al módulo 2, al de listas de espera, y acá no vamos a entrar como para consultar, sino que vamos a entrar como un paciente, es decir, vamos a entrar cómo vería la ficha un paciente, todas estas cosas que Walter habló y que de alguna manera yo reforcé algunas cosas. Bueno, cómo ve el paciente esa ficha. Entonces, insisto, son todos datos que no son reales. Pero esta es el menú de un paciente. Yo acá estoy como paciente, como receptor. Y bueno, ¿qué puedo ver? No puedo hacer mucho porque en realidad el paciente no tiene gestión sobre los registros, no puede modificar, no puede tocar nada, no puede cambiar, pero sí puede ver en qué situación está y cómo, de qué manera puede seguirlo, ¿sí? Este es un ejemplo de un paciente que tuvo un proceso interrumpido, una baja permanente por un trasplante y tuvo un reingreso en lista de espera. Es decir, lo que le quiero mostrar es que la ficha del paciente muestra todo lo del paciente, no solamente el proceso cuando va haciendo, sino que tiene toda la historia del paciente. Por eso es este ejemplo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en lo que veía Walter, acá, en lo que explicaba Walter, acá está todo el proceso de inscripción en esa lista de espera, es decir, desde que lo indica el centro de diálisis hasta que lo autoriza el financiador, lo evalúa
el equipo de trasplante y realiza los estudios, el laboratorio de histocompatibilidad, vuelve nuevamente el financiador a autorizar la práctica de trasplante una vez que el paciente está apto para trasplantar, y después la provincia y el INCUCAI confirman y validan esta inscripción, ¿sí? Esta ficha, a su vez, como vemos acá, tiene varias secciones. Una de las secciones importantes es la participación operativa. Esto es la participación que el paciente ha tenido, que el receptor ha tenido en los diferentes procesos de donación. Y acá, en esta sección, en cada uno de los procesos que interviene, se explicita cuál fue la causa por la cual el paciente no se trasplantó. Y si se trasplantó, como es en el caso de este ejemplo, figura que el paciente tiene una asignación propia, es decir, que fue trasplantado. A su vez, bueno, nada, también acá está el tema de las evaluaciones anuales, que en este caso este paciente no la tiene, pero en realidad si la tuviera, tendría acá un registro de evaluación anual, que eso es para completar el paciente, para que lo complete el equipo de trasplante. Bueno, esta es básicamente la ficha y lo que ve un paciente en el módulo 2. Después cualquier cosa que necesiten lo ampliamos, ¿sí? Bueno, para seguir un poco, el resto de los módulos, el módulo de procuración también es uno de los módulos más importantes, es el que registra todos los procesos de donación con donantes fallecidos. Ahí se registra todo el mantenimiento del donante, el proceso de comunicación a las familias, el proceso de distribución y asignación de órganos y tejidos. Es decir, acá lo que seguimos ratificando es el inicio de la presentación cuando dijimos qué es el CINTRA. Registra todos los procesos de la actividad de donación y trasplante. Y todos esos procesos están interrelacionados. Si bien son módulos separados, este módulo está muy relacionado con el anterior, que es el de lista de espera. Si bien el proceso se registra todos los datos del donante, en el proceso de distribución y asignación de órganos, ahí se hace la interacción con la lista de espera. ¿Quiénes lo utilizan? Bueno, lo utilizan los coordinadores hospitalarios, las terapias intensivas de los hospitales cuando registran el Glasgow 7 o cuando registran un donante en una terapia, y las guardias médicas de las provincias y del INCUCAI. Acá siempre siguen las provincias y el INCUCAI en su rol fiscalizador, ¿sí? Y para mostrarles un poquito rápidamente cómo, que quizás es un módulo que no han visto nunca, el módulo 3, el de procuración y trasplante. Nosotros ingresamos acá y, por ejemplo, están todos los procesos de donación. Si viéramos todos los procesos de donación acá, están todos los procesos. Es un ejemplo, no es nada real, pero por ejemplo podríamos entrar a un proceso y acá vemos, al igual que en la lista de espera, vemos una ficha donde vemos la ficha, pero acá del donante, donde vemos qué se ablacionó y qué se implantó, donde vemos el proceso de donante, donde vemos el potencial donante, qué estudios se les hicieron, qué estudios se le hacen, el laboratorio de HLA, los antecedentes, ¿sí? La serología, el laboratorio, es decir, todos los datos para que el proceso de donación sea de calidad y los órganos puedan llegar bien al trasplante, el proceso de comunicación, qué órganos se evalúan y los procesos de distribución.
¿sí? Esto, en realidad, ahí se muestran todos los procesos y cada proceso tiene una lista de distribución, ¿sí? Es decir, todo esto es lo que registra el módulo 3. En realidad no se tiene acceso desde el módulo 2 al módulo 3 solamente para el tema de toda la participación operativa. Toda la participación operativa se extrae de este módulo para que el paciente pueda ver o para que se pueda consultar desde el módulo 2 la participación en cada uno de los procesos de donación. Bueno, y siguiendo acá, con el resto de los módulos, bueno, el módulo de expresiones de voluntad para donar, que ya es muy conocido, fue uno de los primeros módulos, son los ciudadanos hoy expresan su voluntad para donar o para no donar, hay varios canales, como lo sabemos, hoy el de Mi Argentina es el que está de alguna manera más desarrollado, pero de todas maneras todas esas expresiones de voluntad caen en nuestra base de datos Cintra y están concentradas en esta base. Otro módulo es el módulo 6, que es el de donantes de CPH. Es el de donantes de CPH, también se registran los trasplantes de CPH en ese módulo. Acá todos los ciudadanos, ahí se registran los ciudadanos que se expresan para donar CPH, es decir, que tiene una modalidad diferente, pero ahí se registran todos los donantes, y la gestión de este registro está básicamente centralizada en lo que es el registro de CPH a través de todos los técnicos que están distribuidos en los diferentes centros regionales de sangre. También se registran, como decía, no solamente los donantes de CPH, sino también los trasplantes y las solicitudes de trasplantes o las indicaciones de trasplante de CPH. Haciendo analogía un poco con lo que es la lista de espera de órganos, lo que intentamos hacer es que transformar el registro de un trasplante en un proceso, es decir, si bien al principio lo único que se registraba era el trasplante de CPH, el trasplante de médula, en realidad ahora lo que se registra además es al principio la indicación, es decir, cuando se inicia el proceso y después ahí tiene todo un proceso cuando llega el equipo de trasplante, cuando en el caso de no emparentado tiene un montón de datos más que son relevantes en todo el proceso de búsqueda de un donante no emparentado, ¿sí? Pero acá se registran todas las solicitudes para trasplante de CPH, autólogo, halogénico, emparentado y no emparentado, ¿sí? Se registran las interrupciones, al igual que en lista de espera de órganos, es decir, si hay una solicitud de trasplante de CPH y por alguna razón, por alguna mejoría, por algo, se interrumpe esa indicación de trasplante, también el equipo de trasplante tiene la opción de registrarlo en este módulo, y para el caso de los no emparentados, se registran los hitos más importantes para que de alguna manera los actores que trabajan en este módulo puedan tener una idea en cuáles son los hitos que se fueron registrando en este proceso de búsqueda de un donante, ¿sí? Y bueno, después se registra, por supuesto, el trasplante propiamente dicho, que solo hacen los equipos de trasplante, y se registra en el Cintra, y ahí terminaría, digamos, este proceso, y después tiene todo el tema de seguimientos post-trasplantes, al igual que en órganos tiene todo el tema de seguimientos post-trasplantes. Acá los actores fundamentales son los equipos de trasplante, el registro de CPH y los pacientes, porque acá los pacientes también tienen pueden tener una cuenta de usuario para poder consultar sus datos, ¿sí? Me faltó algo acá, perdón, los hematólogos. Los hematólogos son los que inician
una indicación. Los que pueden iniciar es el primer paso en una necesidad de trasplante de CPH. Acá lo tienen los hematólogos y bueno, se está trabajando mucho con ellos para que ellos hagan el inicio de este proceso. Y un poco para mostrarles, en el módulo 6, lo que les voy a mostrar, voy a ingresar con un... A ver, vamos a ingresar como un paciente para que vean en el módulo 6, ¿se ve? Cómo se ve una ficha de un paciente. Acá el paciente ingresaría, vería las fichas, ¿sí? Esta es como que sería la ficha, si tuviese varias indicaciones, las vería acá. Acá puede ingresar y ver la ficha con todos los datos, ¿sí? Y esto es lo que les decía recién yo, que son los hitos que se pueden ver en una ficha de un trasplante de CPH, porque es un poco diferente de órganos, no hay lista de espera en realidad lo que hay es un proceso que por ahí en el caso de los no emparentados puede demorar más en la búsqueda de ese donante, que puede ser argentino o puede ser en el exterior. Entonces, esos hitos, acá lo que vemos es la solicitud de búsqueda, acá realmente se hace la búsqueda formal, y acá por acá vemos que esa búsqueda formal tiene resultados. Entonces eso es un poco es ir indicándole al paciente, o que el paciente pueda ir leyendo estas cosas y sepa en qué situación está posicionada esta búsqueda en este caso. Pero igual también igual acceso tienen aquellos pacientes que no tienen estos sitios porque en realidad es un trasplante autólogo, donde no hay una búsqueda, tienen la misma posibilidad de ingresar a su ficha, consultar, ver su diagnóstico, ver los datos de sus trasplantes. Si tuviese seguimientos, acá se verían los seguimientos. Pero la idea es esto, es decir, que el paciente pueda ver todos los datos que tiene registrado en este proceso nuevo que llamamos de indicaciones o solicitudes de trasplante para CPH. Bueno, básicamente, al igual que en órganos, acá el paciente no tiene gestión, lo único que puede hacer es ver sus datos. No tiene ningún otro tipo de actividad más que verlo, no tiene acción en esto. Bueno, a ver si seguimos. Y bueno, y por último, lo que tenemos es el CRESI, digamos, es la Central de Reportes y Estadísticas, donde nos da información estadística y pública de todos los módulos. Estamos tratando de redefinir el CRESI porque creemos que hoy por hoy hay nuevas herramientas para poder brindar información mejor al ciudadano, más fácil, más visual. Así que, pero en realidad hoy el CRESI sigue siendo una herramienta para médicos y para nosotros mismos para la obtención de resultados, de datos o consultas de diferente tipo. Entonces, por ejemplo, si vamos al CRESI, nosotros acá en CRESI tenemos todo lo que podemos consultar. Por ejemplo, Hoy Walter, en una de las primeras slides que mostró la cantidad de equipos de trasplantes que hay. Bueno, todo eso lo tenemos en el CRESI, esto es información pública. Nosotros podríamos saber el registro de equipos de trasplante. Acá lo vemos por provincia. Si quisiéramos ver, por ejemplo, cuáles son los equipos de trasplante de corazón en Capital Federal, bueno, vamos y acá vemos a los equipos de trasplante de Capital Federal, cuáles están habilitados.
vemos sus datos, quién es el jefe, cuál es el integrante del equipo, quiénes integran ese equipo de trasplante y qué función tienen en ese equipo. Esto es información pública, al igual que cualquiera de las otras. Estos son los equipos de trasplante, pero lo mismo pasa con los bancos, lo mismo pasa con equipos de trasplante de CPH, con equipos de tejidos, es decir, es información de instituciones sanitarias, por así decirlo, que se puede obtener desde acá, desde el CRESI. Por ejemplo, otra de las opciones que podemos ver o que podemos consultar, no sé, los pacientes inscritos en lista de espera o los que están en procesos de inscripción. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, un reporte de pacientes inscritos en lista de espera. Los reportes del CRESI siempre tienen algo para definir acá fijo, por ejemplo, pacientes inscritos en lista de espera, y puedo ponerle los filtros que quiera, digamos, los filtros que necesite para esto. Pero si no quisiera hacerlo, es decir, si quisiera simplemente hacer un reporte de todos los pacientes que están inscritos en lista de espera, acordémonos que los reportes del CRESI son en línea, es decir, son online, son al momento, es decir, que el reporte que saque ahora, muy probablemente dentro de 1 o 2 horas, cambie, varíe, porque o se sumaron más pacientes, se incorporaron nuevos procesos. Así que, pero si lo hiciera en este momento, por ejemplo, acá puedo agruparlos por varias variables, es decir, si quisiera pudiera hasta 5 variables puedo agrupar, pero acá para hacerlo más rápido y no hacerlo, trabajar tanto a la base de datos, podemos agruparlos por provincia en lista de espera, y esto nos va a dar un resultado de un reporte de todos los pacientes que están inscritos en lista de espera por provincia y en cada una de las listas de espera. Entonces, acá abajo vemos la referencia de cada una de las listas de espera, ¿sí? RN renal, RP renopancreática, que son los títulos de este reporte, ¿sí? Este es un reporte prácticamente que, bueno, también se puede consultar desde la página, ¿sí? Pero otro de los reportes que podría llegar a tener, que no está en el sitio del INCUCAI, son los procesos, reporte de pacientes en procesos de inscripción, es decir, lo que decíamos hoy, es decir, aquellos que están todavía en camino y no llegaron a inscribirse. Entonces acá tenemos todas las opciones avanzadas donde yo puedo filtrar por algún equipo trasplante, por alguna provincia en particular, por alguna región en particular, es decir, tengo varios, pero en este caso yo no voy a filtrar por nada y le voy a decir que directamente me haga un reporte de pacientes en procesos de inscripción de lista de espera, agrupados por provincia. Entonces acá vemos por provincia la cantidad, insisto, no son datos reales, estos son datos de una base de datos que tenemos nosotros de prueba, pero en realidad son los pacientes, da el número de pacientes que están en proceso de inscripción por provincia y en qué estadio del proceso de la inscripción se encuentran en porcentajes, por supuesto, ¿no? Entonces los estadios están acá. En la indicación es el primera autorización del financiador, evaluación pretrasplante, segunda autorización del financiador, ¿sí? Es decir, acá podemos ver un mapa de todos aquellos procesos que se encuentran abiertos, que todavía no llegaron a inscribirse y todavía no participan de los procesos de asignación de órganos, ¿sí? Este es un desafío que hay que ir achicando, ¿no? Cada vez tiene que ser menor este número como para saber que todos estos pacientes acceden a la lista de espera. Y bueno, y después como para ir terminando, podemos ver, por ejemplo, también reportes del Registro Nacional de Procuración, es decir, de todos los procesos
de donación de órganos y tejidos. Entonces yo podría tener un reporte anual, comparativo anual de todos los procesos. Donantes reales son aquellos que donaron órganos, perfundidos, es decir, riñón, corazón, hígado, ¿sí? Puede ser de órganos y tejidos, que ahí son los que donan también córneas, los que donan huesos, piel, válvulas, ¿sí? Y acá le decimos, si queremos todos, tengo como siempre en todos los reportes del CRECI un montón de filtros donde yo puedo agregar información para filtrar, para achicar esta información, pero ahora no lo voy a hacer. Como lo puedo agrupar, y lo vamos a agrupar, por ejemplo, por provincia. Acá la provincia no es la del donante, sino que la provincia es la del establecimiento donde se generó esta donación. Entonces es la del establecimiento origen, la del establecimiento donante. Y acá entonces tengo por año, porque yo elegí un reporte de comparativo anual, tengo por año todos los donantes que se fueron registrando. Y si quisiera también, puedo tener acá un gráfico con los valores, los años y cada uno de los reportes, de los numeritos que aparecen acá, lo puedo tener en un gráfico que también lo puedo visualizar en cada una de las filas, ¿no? Qué sé yo, quiero ver, no sé, Santa Fe. Entonces acá puedo ver cómo se visualizan cada uno de los años, cada uno de los donantes, cada uno de los años, la cantidad de donantes de órganos y tejidos en la provincia de Santa Fe. Esto es información pública, es decir, no necesita ningún registro de ningún usuario, de ninguna cuenta, como para poder ver estos datos. Bueno, nada, estos son, también tenemos pacientes en diálisis, el registro de expresiones de voluntad, es decir, acá, y hay dentro de cada uno de los módulos hay un montón de reportes que se pueden extraer. Reporte de pacientes trasplantados también, tantos donantes, con donante fallecido, con donante vivo, de todos los órganos y los tejidos, es decir, de hepático, renal, intratorácico, córneas, es decir, se puede obtener información de todos los registros que se van trabajando dentro del sistema. Bueno, hasta acá llegué con la presentación. No sé Excelente, Dani. No sé si quedó algo en el tintero como para explicar más o para que alguien quiera tener algún otro detalle, pero bueno, básicamente era esto que les quería mostrar. Sí, igual lo que a mí me parece que les quería como contar también a todos los participantes es que uno aprende mucho de esto usándolo, Sí. sobre todo lo que tiene que ver con las estadísticas, ¿no? Es bastante a veces intuitivo, y entonces cuando uno quiere hacer una búsqueda, bueno, anímense, entren al CRECI, así como les mostró Daniela, y a partir de lo que van, de lo que necesitan, van explorando, y bueno, y van a ir encontrando las cosas, y también como recién les decía Daniela, bueno, si tienen alguna consulta, obviamente la pueden hacer. Pero bueno, ahora les voy a ir haciendo algunas preguntas. Esta me parece que es para vos, Dani. Claudia pregunta, ¿se puede conocer estadísticamente cantidad de trasplantados y rango etario para nosotros que trabajamos desde la Asociación de Trasplante Pediátrico? Sería muy importante contar con esos datos para plantear proyectos. Sí, como recién mostré al final en el CRECI, en el registro de procuración y trasplante, ahí hay una sección que son el registro de todos los trasplantes, donde ahí de la misma manera que yo les mostré que buscaba el registro de los donantes, por ejemplo, se busca el registro de los trasplantes, en general o por órgano, como les expliqué recién.
renales, hepáticos, cardíacos, y si no se tiene un reporte general de todos los órganos, y una de las salidas que tienen, o la mayoría de los reportes del CRESI tienen una salida que es por grupo etario, y ahí se puede ver este tema que decía. De todas maneras, exclusivamente para los trasplantes, y creo que también para los donantes, pero para los trasplantes seguro, uno de los filtros en esas opciones avanzadas que yo les mostraba es la edad. Yo ahí puedo poner un rango de edad definido como para sacar el informe acotado solamente a esos rangos. Así que me parece que ese dato es el que más te va a ayudar. Dice, buen día, ¿qué sucede con los pacientes ya trasplantados, año 1984, que requieren otro trasplante próximo y no existía el sistema? Bueno, como dije, el trabajo del Cintra es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años, es decir, desde el 2003 se puso en funcionamiento el Cintra, en el 2005 empezó todo el tema de procesos. Antes del proceso había otro sistema que lo que hicimos fue migrarlo. Es decir, nosotros migramos a Cintra todos los registros del año 1998 hasta el 2005 que empezó el Cintra a funcionar. Es decir, que todas las inscripciones y todos los trasplantes del 98, hablo de donante fallecido, del año 98 en adelante, tienen que estar en Cintra. Los que no están en Cintra porque se fueron trasplantados anteriormente, lo que se hace es una inscripción nueva y se pone como antecedente dentro de la ficha del paciente que tuvo un trasplante previo en el año 88, por ejemplo, pero se registra a modo informativo, no se registra el trasplante del 88, sino que se registra a modo informativo que tuvo ya un trasplante. ¿Se entendió? No se te escucha. Roxana, perdiste el audio. ¿Quieres que siga con las preguntas? Y seguí con las preguntas, ¿vale? Dale, te hago alguna de las de abajo de todas y después Roxana retoma donde se había quedado cuando tenga el audio. Acá nos preguntan, a ver, déjame buscar alguna que tenga que ver con el tema. Bueno, hay muchas preguntas que son personales. Recuerden que tienen ahí en el chat la dirección y los teléfonos del área de atención a pacientes para poder comunicarse por casos y consultas que sean de casos específicos. Acá preguntaban, ¿cómo me hace la clave de ingreso para el módulo 2, ficha del paciente? Y eso pueden mandar, el que no la tenga, puede mandar un correo a pacientes@incucay.gov.ar. Tienen que consignar nombre y apellido, DNI y decir, solicito clave Cintra, clave de ingreso al Cintra. Y se la mandamos por ese medio. Y a partir de ahí hacen todo el ejercicio que recién mostró Daniela. Entrar en su ficha, ver sus datos. Es importante verificar sus datos, sus teléfonos, la dirección. Todas cuestiones de localización, porque eso es muy importante al momento de un proceso de donación. Déjame ampliar, Walter. En realidad, el usuario también, es decir, es importante que la cuenta de usuario de un paciente se tiene desde el comienzo, es decir, desde el inicio del proceso, ¿sí? No necesitamos estar inscriptos para tener la cuenta es desde el inicio, porque al igual que el rol fiscalizador que tiene la provincia y el INCUCAI, ustedes también pueden ser fiscalizadores de su proceso y acelerarlo y mejorarlo y nosotros desde acá también poder ayudarlo, ¿sí? Es desde el inicio que se tiene la cuenta de usuario esa.
Bien, gracias, Dani. Acá nos pregunta Juan si tiene el equipo la obligación de informar 60 días antes de la realización de los estudios de actualización para estar en lista de espera. Si es el equipo quien informa y si tiene la obligación. ¿Querés que le responda? Igual. Dale. Si querés después ampliar, yo te digo desde el punto de vista registral, al equipo de trasplante se le crea este registro de evaluación anual para que lo complete 60 días antes de su vencimiento. Y sí, es obligación del equipo de trasplante completar ese registro en tiempo y forma antes de su vencimiento, ¿sí? Esto es una forma de tener estudiados a todos los pacientes para que el proceso de distribución y asignación de órganos sea de calidad, porque si no, así que, pero sí, es el equipo de trasplante el que está obligado a completarlo, ¿sí? Sí, y obvio que es responsabilidad del equipo médico, pero los pacientes tienen que monitorear su historia, porque muchas veces eso no se registra esa evaluación anual. Obvio que en esto de pandemia están prorrogadas, no hay caídas de pacientes, no está obligatoriamente ahora en la pandemia, pero cuando es el tiempo normal y esperemos que vuelva pronto, si vos no te actualizás en esa fecha de ese año, el sistema te excluye de la lista de forma transitoria. Eso quiere decir que no vas a participar de tu proceso de donación. Y a veces puede haber un error involuntario de que no se registró porque pensó que se registró o por cual o cual motivo. Por eso es importante que cada uno de ustedes monitoree, digamos, porque tienen una herramienta para saber en qué situación están. Y eso es clave, porque un día perdido puede ser el día del trasplante. Ahí Bien. volví, pero no sé por qué pregunta van ya. No, igual yo te las estuve marcando con otra prioridad, ahora te lo cuento, mientras le hago otra pregunta a los dos, que tiene que ver con una advertencia en rojo que les sale a veces en la ficha de los pacientes y que preguntan mucho de qué se trata. ¿Querés responderle, Walter? Dale vos, después yo si te refuerzo, dale. No, bueno, como mostré en la ficha del paciente, tal vez no me detuve en eso, eso es por la inexperiencia de la atención a los pacientes que sí la tiene el equipo de comunicación. En la ficha hay un resumen donde dice en qué situación está el paciente, quién es el equipo, quién es el financiador, y hay en rojo lo que decimos es los equipos de trasplante se rehabilitan cada 2 años, y si un equipo vence su habilitación, no participa en los procesos y por lo tanto no participan tampoco los pacientes, es decir, es como que hay que de alguna manera modificar a los pacientes y pasarlos a otro centro si es que el centro no se rehabilita. Es un acto administrativo, digamos, pero también tiene que cumplir con ciertos requerimientos que hacen a la calidad. Entonces, por eso está esta habilitación, y ahí ese texto en rojo lo que hace es precisamente avisar cuántos días falta para la rehabilitación del equipo. Esto es tanto para ustedes pacientes como para el equipo de trasplante. Acordémonos que uno de los actores que más trabaja en el módulo de lista de espera, además de los pacientes, es el equipo de trasplante. El equipo de trasplante tiene un acceso, muchos accesos al módulo 2, es decir, que está continuamente trabajando y viendo la información de los pacientes, es decir, así que es importante ver esa advertencia que el Cintra marca para que sepa que tiene que juntar toda la información y hacer el trámite administrativo de rehabilitación rápidamente. Bueno, a ver, cualquier cosa, si ya la contestaron me avisan, pero la pregunta es, en el módulo 1, ¿quién tiene el poder de control de que esto se cumpla? Hay muchísimos pacientes que ni siquiera cuentan con la información de la imposibilidad de trasplante. Bueno, vos después amplía, Walter.
Yo lo que les comento es desde el lado de procesos, del lado registral, desde el lado de lo que me toca a mí o a mi dirección. En realidad, el registro de diálisis no es un registro obligatorio, no es un registro obligatorio. Es un registro que se creó ante la necesidad de esta población, que muchos de esa población después ingresan a lista de espera, pero no es un registro obligatorio. De todas maneras, es un registro que tiene una adhesión del 98%. Es decir, el 98% de la población en diálisis está registrada en el Cintra. Ese 2% es con algunos temas que hay con algunos equipos, con algunos centros de diálisis públicos que han quedado en el interior, pero en realidad hay una adherencia casi total en este registro. ¿Cómo logró el INCUCAI, las provincias y todo el sistema esa adherencia? Hoy por hoy, los financiadores, es decir, las obras sociales, no pagan una diálisis si no está registrado en Cintra. Es decir, el Cintra sirve para el proceso de facturación a las obras sociales y de cobro de esa práctica que es bastante cara. Y bueno, pero en realidad los centros de diálisis, los financiadores, se hizo un gran trabajo en ese momento con los financiadores, el INCUCAI y las provincias se reunieron, se trabajó mucho con los financiadores para que los financiadores se empoderen de este registro como parte de su fiscalización, ¿sí? Es decir, hoy por hoy tienen que estar registrados en Cintra para que pasen a un financiador. De hecho, con muchas de las empresas que existen de diálisis, hay un link directo a sus sistemas para que tomen información de Cintra. Perfecto. Walter, ¿vos querés ampliar algo con respecto a eso? Porque siempre hay una duda a veces en la pelea que hacemos que hay enojos con ciertos servicios, por historias de pacientes, por cuestiones. Quien regula y fiscaliza los servicios de diálisis son los ministerios provinciales de salud. El único que quedó porque la ciudad de Buenos Aires fue ciudad a partir del 2000 y la ley de diálisis es anterior. El único que fiscaliza a nivel, digamos, el Ministerio de Nación fiscaliza a Ciudad de Buenos Aires y el resto, a cada provincia, cada servicio de diálisis es fiscalizado por su ministerio de provincia. Lo importante es después de registrado a esa persona en ese registro de diálisis, es que se cumplan los tiempos que hablamos al principio, que a los 90 días tiene que estar resuelta la situación del paciente. Eso por lo que nosotros trabajamos y acortar los tiempos de ingreso a lista de espera, en particular la renal, que es la más compleja y la más larga. Bueno, nos va quedando poquito tiempo, pero vamos a ir viendo a ver si podemos contestar algunas preguntas más. Esta dice, mi nombre es Juan Dinoco, quisiera saber si el equipo de trasplante es el encargado o tiene la obligación de informar 60 días antes para la realización de los estudios de actualización en lista de espera, para la evaluación anual, entiendo que se está refiriendo. Sí, esa ya la contestamos. Claro, porque si buscan la primera contestamos, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver. Bueno, acá hay otra que veo que ya Vale contestó. Fíjense, algunos que Valeria también, que está acá también en el equipo, les va contestando algunos por escrito, ¿no? Así que algunos de los que hicieron preguntas ya tienen las respuestas por escrito ahí. A ver, esta si ya la contestaron. Ro, Dice, hay una bueno, importante, perdón que los interrumpa, pero que estaría buenísimo que quede claro porque le volvieron a preguntar y lo dijo Walter al principio, algunos se conectaron más tarde, que tiene que ver con el en qué puesto de lista de espera estoy. Claro. ok. No hay un puesto, tengan siempre presente, porque la prueba en lista parecería que fuera una cola, como de la carnicería, y tenés un número, 48, 47, 46. Esto no, porque vos no necesitas cualquier órgano, vos necesitas un órgano con determinadas características. Entonces, las listas se organizan en cada proceso de donación. El donante de hoy se va a aparecer a algunos pacientes de hoy, y el de mañana serán otros. Entonces, cada vez que hay un proceso de donación, que hay un proceso de donación en una terapia, esa persona se van a conocer sus características
clínicas sanguíneas y todo su HLA, y sobre esa base se van a hacer la distribución. Vas a pedir distribución renal, se van a aplicar los criterios de distribución renal, y va a emitir un listado con una serie de nombres, y esos nombres son los pacientes que van a estar mejores posicionados, y nuestros médicos van a llamar a los médicos que van a trasplantar a esos pacientes para decirle, mira, hasta Juan está en proceso de donación, le harán las preguntas médicas y aceptará o no. No hay un puesto numérico, se organizan, cada día que hay un donante, se organiza un listado con las características de similitud, esto de compatibilidad, regionalidad, que explicábamos al principio. Déjame ampliarte ese tema que es importante. Primero, es un proceso automático, ¿sí? No es un proceso que digita una persona, es un proceso automático del sistema de información. Y no solamente que el de hoy es diferente al de mañana, sino que en la lista de distribución que sale hoy, en este momento, ahora, a las 11:29, es diferente a la que sale a las 11:30 si tuviésemos otro donante, ¿sí? Es decir, ese proceso automático lo que hace es buscar receptores que se parezcan de la mejor manera, de tanto clínica como regionalmente, como o inmunológicamente, busca receptores de acuerdo a las características del donante. Y eso es un proceso automático que es totalmente, porque como cada donante es diferente, cada lista es diferente. Entonces, el orden varía de acuerdo a las características del donante, que no lo sabemos hasta que se produzca. Claro. Y dos palabras que usamos nosotros cuando hablamos con los pacientes. Uno es compartir, parecidos, pero si vas a competir con otros amigos que quieren lo mismo, o ese riñón, o ese hígado. Entonces, tenés compartir, que es lo parecido con el donante, y competir con otros pacientes que están en lista de espera. Bueno, a ver, esta pregunta de Pablo, en realidad Pablo dice, excelente explicación, Walter, ¿cuántos trasplantes hay en el país? Y me gustaría saber qué trasplantes tienen más años de trasplantado. Dice, yo tengo 37 años de trasplantado, entiendo. Y bueno, y un amigo falleció hace 2 meses después de 35 años de trasplantado en la ciudad de Lomas. Bueno, no sé si tenemos ese dato realmente. No, igual los datos son estadísticos y todo tiene que ver con todo y con el proceso de cada persona, de cómo llegas al trasplante, de los cuidados, de los controles, de la adherencia al tratamiento, y un montón de cuestiones emocionales, afectivas que hacen en la vida de cada uno de nosotros, si has trasplantado o no. Obvio que el trasplantado tiene un cuidado especial, que cuanto más adhiere a ese tratamiento, más comportamiento y conducta de tomar su medicación, respetar la agenda de consultas, se supone, y hay algo, el trasplante está consolidado, en el mundo hay más de 100.000 trasplantes por año, Argentina viene de marcas históricas, de muchísimos, ¿no? Este año nos pegó mal a todos, y Argentina así todo no paralizó los trasplantes, continuó concretando trasplantes casi todos los días. Eso era una fortaleza del sistema. Pero, ¿qué te quería contar? Que las drogas, cada vez, cuando fue la ciclosporina, fue lo que consolidó el trasplante. Y a mayor práctica de trasplante, mayor eficiencia, porque esto es en cualquier orden de la vida. Cuanto más practicas, mejores resultados vas a tener. Entonces, hay mejores drogas, hay técnica cada día más consolidada, hay mayores expectativas de vida, hay mayor acceso a la información, hay un montón de cuestiones que hoy es distinto a hace 30 años. Hablar de trasplante hace 30 años era algo que casi nadie conocía. Y hoy hablar de la palabra trasplante ya es casi cotidiana en la sociedad. Entonces, no solo se consolidó, sino que se logró una mejor calidad de trasplante, por varias cuestiones. Bueno, esto creo que ya está respondido, pero afirmémoslo. Pregunta si los estudios anuales son obligatorios. Sí, los estudios anuales son obligatorios. Así que siempre recuérdenlo. Una cuestión que quiero aclarar. También, en el marco de esta pandemia, el INCUCAI sacó una resolución, una norma que prorrogó los vencimientos. O sea,
el médico te puede citar para hacer un laboratorio X, algo que considere que hay que hacer. Pero digamos, como evaluación anual, está suspendida la obligatoriedad por esta cuestión de que no ir al hospital y tratar de cuidar a los pacientes que están esperando un trasplante por su condición a veces de grupo de riesgo. Entonces, ahora están suspendidas, están prorrogadas, no quiere decir que no se puedan hacer. Así que cita tu médico. Acá hay una María de los Ángeles, María de los Milagros, perdón, hace una consulta que no se la vamos a poder responder por acá, pero que me parece que vale la pena mencionar. Ella dice: hola, soy Milagros, yo tuve 3 operativos en 3 años. ¿Hay un lapso como de cuánto más se puede dar para que llegue mi trasplante? Valeria ya le contestó que se comunique a los teléfonos de WhatsApp del área social, pero lo leí porque me parece importante para todos esto. Cuando ustedes ven alguna de estas situaciones y les genera alguna duda o comuníquense, que nosotros podemos ayudarlos a mirar la ficha, a tener una lectura, a ver si puede haber alguna situación que haya que cambiar o alguna situación que haya ocurrido, o a veces eso puede ser absolutamente normal por un tema solamente de compatibilidad, ¿no? Pero siempre comuníquense y no se queden con la duda. A ver, ¿Te agrego algo más, Walter? Te agrego algo más. Milagros dice que ella está esperando un renopáncreas. Bueno, es diferente al renal, el renopáncreas. Y Argentina es un país bastante consolidado con el trasplante de renopáncreas en cuanto a números, ¿no? Tenemos proporcionalmente una mayor tasa comparada a otros países que el renal, por ejemplo. Argentina es bastante pionero en lo que es el desarrollo y la concreción de un trasplante renopancreático. Eso te tiene que dar la palabra confianza. Y esto, mire, esto es así, porque esto lo hablamos con los pacientes cuando tenemos las charlas. Ahora es todo por teléfono, por celular, pero cuando nos encontramos acá en un calle decíamos: mira, esto es tan inesperado, vos estás esperando, ¿no? Y créeme que es así, porque esto lo aprendimos, porque no está escrito en los libros. De atender tantos a pacientes aprendemos de ustedes, de compartir, y eso es lo bueno del vínculo, que lo que uno aprende lo puede transferir y transformar y procesar con el equipo social y brindárselo a ustedes entre la capacidad técnica y la experiencia de los que nos contaron. Ustedes están esperando con una gran ansiedad y a veces se despiertan de noche, se hacen un montón de preguntas porque tienen incerteza por todo lo que le pasa a quien espera un trasplante. Y obvio que siempre cuando estás en una cuestión de enfermedad, vos querés la puerta final, querés salir, querés llegar al final, ¿no? Y cuando te llaman por teléfono, te llaman en cualquier momento, uno tiene experiencias de cosas que han ocurrido que a uno lo reconforta, lo alegra, nos fortalece. Te llega el llamado al momento menos esperado, y el día que te llaman, que tanto esperás, te agarra toda una cuestión de movilización, y esto se concreta que vas a tener que llegar al lugar, a lo mejor estás en el crossmatch, esto, lo otro, toda una serie de cositas, y entras al quirófano y trasplantás, y tener confianza porque el sistema está preparado, con experiencia, está dotado, está aceitado, y es esto, y podés tener en una semana tres operativos de trasplante y no trasplantar, y de golpe trasplantaste al mes. Y mira, siempre cuento, hubo un caso hace unos cuantos años que se enojaron muchos compañeros de diálisis de ese muchacho porque estuvo un día y medio, un chico de Corrientes, sin cobertura social, financiado por un programa provincial, un día y medio en lista de espera. Salió un donante que le decimos como casa completa, full house, ¿no? Era idéntico el tipo. Entonces quedó primero en lista y trasplantó. Pero trasplantó porque justo surgió un donante tan parecido que le dio todo el puntaje y lo puso primero porque esto que contaba Daniela es uno de los criterios de esta cuestión médica que va a garantizar un trasplante exitoso. Pero en esto tengan confianza. Y después llamanos, Milagros, que así hablas con cualquiera de nosotros, del equipo, así te contamos, vemos las fichas, si querés, actualizamos la clave y te vamos a acompañar. Walter, con esto de el tiempo de trasplante, esta pregunta que surgió hace un ratito. Es recurrente.
Y es recurrente. ¿Eh? Y es No, recurrente. pero también yo quería decir una cosa con respecto a eso, porque es un tema muy delicado a veces, ¿no? Que yo pienso que cuando uno está en la piel del paciente que recibió ese trasplante, y quizás el paciente hace una lectura de cuánto tiempo este órgano va a ser viable para mí, cuánto me va a durar, qué me va a pasar, y eso también es una cosa que es muy angustiante. Y recién lo pensaba porque, bueno, nosotros conocimos así a Romina, no voy Sí. a dar el apellido de Romina porque no le pedí permiso para contar esto, pero nosotros a Romina la conocimos así, la conocimos porque habíamos hecho una publicación de una persona que había fallecido, que nosotros formaba parte del Consejo Asesor de Pacientes y a la cual le teníamos mucho aprecio, y en esa publicación no nos dimos cuenta que quizás alguien podía sentirse identificado y decir, bueno, si alguien falleció después de tanto tiempo de trasplantado, a mí me puede pasar lo mismo. Entonces, ustedes siempre recurran al médico, porque la verdad, después obviamente seguimos un vínculo y Romina es una persona que colabora muchísimo en todo lo que es difusión y que nos hizo ver muchas cosas también, ¿no? De todo esto, pero son temas muy delicados y nosotros a veces no nos podemos poner en la piel de ustedes porque no lo pasamos. O sea, tratamos de comprender toda esta situación, pero no lo pasamos. Entonces, esto quería aclararlo, porque son temas difíciles y a veces uno escucha cositas por ahí, como cuando a uno le diagnostican una enfermedad, ¿no? Y uno está todo el tiempo haciendo comparaciones y escuchando cosas y quiere escuchar cosas positivas y cuando escucha algo negativo se angustia. Así que era solamente una aclaración que... No, y también aclara porque eso del tiempo también se da al revés. Cuando están en esta espera, me dice, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto tiempo? Nunca hablamos. También. ¿No? A veces, créanme, que a lo mejor alguien, ¿no? Porque uno a veces creo que el sistema de salud no está preparado para la comunicación, porque a veces cuando vos transitas algún problema te encontrás con un montón de voceros que a lo mejor de onda te dicen una barbaridad que a vos te queda haciendo un ruido muy, muy grande en tu cabeza. Y eso te puede generar más incerteza, más angustia. Entonces, a lo mejor te dicen, no, olvídate, hasta tanto tiempo no vas a poder trasplantar. O te dicen, mira, en tanto tiempo, nunca hablamos de tiempo porque poner un hito, una marca, significa la expectativa. Y a lo mejor te lo dicen de onda. Cuando esa expectativa no se cumple, es como que genera un efecto de derrumbe, porque si me dijeron en X tiempo y no se concreta en ese X tiempo, pues decís, ¿por qué no? Entonces esto va a generar, y créanme que la cuestión emocional de confianza es clave para transitar los procesos de enfermedad. ¿No? Eso te Por alimenta eso, tu siempre hablar con el equipo, ¿no? Siempre hablar con el médico de referencia. No, Dos pero cositas más, Walter, que por ahí así ya, sí, porque si no se nos está terminando el tiempo. Hemos tenido experiencias a veces con técnicos X, no importa, que han dicho cosas que han impactado mal en los pacientes, ¿no? Totalmente. Porque se desconoce, o sea, para informar al paciente hay que tener veracidad y nosotros lo que queremos es trabajar con información veraz, comprensible, porque de nada sirve si la información que te doy no la entendés, me tendré que esforzar tanto como para ver que vos comprendas y tomes esa comunicación que estamos haciendo nosotros, porque si no, no tiene sentido, no es que hablamos para nosotros, hablamos para ustedes. Y la idea es que ustedes comprendan y se apropien y se hagan dueños de ese proceso y tengan confianza en esto de que el sistema es fuerte. Bueno, déjame dos cositas más. A ver, una para Javier, que es trasplantado de médula, y entonces dice, bueno, es la primera vez que ingreso y estoy tratando de integrarme, todavía no entiendo mucho. Yo creo, Javier, que uno de los próximos webinars seguramente que vamos a hacer, le vamos a dedicar webinar a médula, porque bueno, es un tema un poco más específico, diferente al trasplante de órganos, pero bueno, muchas de las cosas que se dijeron hoy acá cuentan tanto para unos como para otros. Y una cosa es alguien que dice que perdió la clave Sintra, ¿cómo hace para volver a obtenerla? Recordémosle cómo hace para volver a entrar. Tiene que mandar un mail a... Claro, pacientes@incucay.gov.ar y ahí pones nombre y apellido, DNI y decís solicito nueva clave, registro de clave. Entonces te vamos a resetear, te vamos a mandar la clave, vas a volver a ingresar
y vas a poder ver los datos que vos quieres. Y los que no la tienen, al mismo correo, mandan solicito clave, DNI, nombre y apellido, y difundan entre sus compañeros pacientes. Es clave. Miren, hay cerca de 40 perfiles de usuario, no sé si son más, después Daniela me lo va a decir cuántos son. De todos los que lo usan, y estamos contentos nosotros con eso, que el quinto usuario en el ranking de cantidad de consultas son ustedes, los pacientes. Entonces es una herramienta poderosa, potente y que te da tu información. ¿Cuántos perfiles hay, Daniela? ¿Puede ser 40, 40 y pico de usuarios Sintra? Sí, 50 perfiles hay. Bueno, el quinto son los pacientes, en uso del sistema. Eso no pasaba antes, y está pasando. Y entregamos muchas claves. Así que ahora estamos pensando lo que dije al principio, nuevas formas de acercarnos para darle información más en tiempo real. Nosotros a ustedes, ¿no? Tramitar y llegarles rápidamente con información para que ustedes conozcan su situación. Bueno, y acá quiero, Lorena, que está bueno compartir esto, dice, llevo 4 años de trasplante y dejé de pensar en cuánto tiempo podría vivir y hacer parte de mí el páncreas y llevar todos los controles y cuidados necesarios, porque al principio me costó mucho salir adelante por las complicaciones que tenía. Entiendo que está bueno lo que dice Lorena, que es esto que siempre remarcamos, los controles, los cuidados, siempre estar atento a lo que el cuerpo te dice, a cómo te sentís y a seguir todas las indicaciones del médico. Bueno, no tenemos más preguntas, así que les diría a Walter y Dani un cierre que quieran hacer cada uno. Hasta el próximo encuentro. Dani. Bueno, nada, primero agradecerles a ustedes a este contacto con los pacientes. Siempre cuando iniciamos el Sintra, lo primero que pensamos es en darle una herramienta también para los pacientes, así que eso es bueno. Y después decirles que estamos desde la dirección trabajando en diferentes proyectos y muchos de ellos los incluyen en distintas herramientas que van a facilitar este conocimiento de todos los procesos y bueno, a medida que podamos ir desarrollándolas, se las iremos mostrando y bueno, seguramente ayudará a mejorar no solamente estos procesos que les atañen directamente, sino todos aquellos que hacen a la actividad de donación y trasplante. Gracias. Walter. Bueno, decir que para nosotros como INCUCAI, hace muchos años, somos una institución muy particular, porque creo que son pocas las instituciones de salud que le dan un espacio de vida institucional a los pacientes de la forma que se lo damos nosotros. Tenemos un recorrido con mucha experiencia y creo que una de las mejores políticas que hemos hecho como institución no es porque trabaje con pacientes y porque tenga el honor de coordinar ese espacio con un equipo social muy comprometido, potente, capaz, con un montón de compañeros, con Roxana, que siempre acompañó todas las cuestiones de pacientes, con un montón de compañeros que nos acompañan, Daniela y todos los directores, cuando pedimos algo, están atrás porque saben que son para todos nosotros nuestra prioridad. Y en realidad justamente lo que más queremos es esto, el derecho a la información, promover los derechos de los pacientes, por eso promovimos una ley, por eso promovemos que esa ley se cumpla, y más que nada es fortalecer un sistema, ¿no? En la medida que el sistema se fortalece, se desarrolla, se construye equidad. Y creemos que la clave es la equidad y llamamos eso, como decía de recién Daniela, pensamos permanentemente en ustedes, cómo están más cerca, están informados y bueno, y más allá de esta pandemia que tanto nos está costando como humanidad, porque en el mundo sucede, vamos a salir y el sistema va a salir fortalecido y tengan confianza que hay un sistema que está trabajando para que cada uno de ustedes pueda trasplantar. No, nada más. Bueno, último aviso, estén atentos también si entran, recién me lo recordaba Valeria y está bueno recordar eso, estén atentos si ustedes entran a su ficha personal, si encuentran algún dato que hay que modificar, algún teléfono, y estaría bueno que puedan también verificar si está su mail ahí y si no está, poder insistir para que ese mail se cargue, ¿sí? Vamos a tratar de hacer una actualización sobre todo
de lo que tiene que ver con los mails de los pacientes. Así que fíjense, porque a lo mejor a veces está cargado el mail del centro de diálisis y nosotros queremos tener el mail de ustedes en la ficha. Así que cualquiera de esas cosas escriben por los WhatsApp o mandan un mail a pacientes@incucay.gov.ar. Y el próximo webinar, si no me equivoco, es el 2 de octubre, ¿no? 5, 2 de 4, octubre. 4, creo que es 4. 4 de octubre, viernes, es viernes. Son 2 viernes, así que lo vamos a volver a la misma hora. ¿Hoy no es 18? Hoy es 18, próximo viernes 2 de octubre. Así que el próximo viernes 2 de octubre por la es misma el hora, próximo webinar. Ayuden a difundirlo, ayuden a que se sumen más. Queremos ver más número sumándose al webinar. Así que un saludo a todos. Gracias Daniela, gracias Walter. Hasta luego. Chao amigos. Gracias. Chao, chao.